toda la Argentina. Miramar. Mendoza, la capital del frío a nivel internacional. Tremendo. Somos campeones no solo del mundo, sino de la ciudad más fría del mundo. Tremendo. Así que nada, noticias importantes con respecto también a lo que pasó el fin de Miren cómo semana estoy. tenemos. Yo aquí tengo una bufanda aquí abajo toda envuelta. Hace mucho frío, gente, hace mucho frío. Yo no estoy acostumbrada a estas temperaturas y bueno, se hace lo que se puede. ¿Cuánto es lo mínimo que has pasado, digamos, allá en Santa Fe? Sabría, En Santa Fe, en Santiago. No sabría decirte, pero la estoy pasando mal. No, la estoy pasando realmente mal. Nunca he estado tan abrigada en mi vida, creo yo. Pero bueno, aquí estamos, dando la batalla y trayendo las noticias para todos ustedes. ¿Cómo están? A ver, cuéntenos en el chat, síganos en redes sociales, ahora stream en TikTok, en Twitter y en Instagram, voten en la encuesta y pongan me gusta en el vivo, hagan todo. Todo. Que hoy se viene una tremenda Superlunes. noche de Superlunes. ahora stream, super lunes. Estamos nosotros hasta las 9 y después viene Agustín Rombolá con Juan Cruz Cándido, el secretario general de la gobernación de la provincia de Santa Fe. Después de las elecciones de ayer, que vamos a estar hablando un poquito aquí con Imanol también. Y más tarde, a las 10, están Daniel Nieto con Marcelo Estubrim, que van a estar haciendo un poco de análisis de la coyuntura política actual. Así que quédense hasta las 11 de la noche en Ahora Stream para pasar un poco este frío que está haciendo en la Argentina, que es tremendo. Recién, muy amablemente me han traído un té aquí, me lo he derramado todo encima de la tablet. La tablet ha sobrevivido, no se preocupen. Sé que no estaba tan hirviendo el café, el té. Así que, bueno, aquí estamos. Y arrancamos con las novedades electorales de este fin de semana. Ha habido elecciones en Santa Fe y en Formosa, donde han triunfado los oficialismos provinciales con diferentes tintes, ¿no? Arrancando por la provincia de Santa Fe, donde se ha impuesto el Frente Unidos, que es el que encabeza a nivel provincial Maximiliano Puyaro, el gobernador radical, y que han ganado en más de 260 intendencias a lo largo y a lo ancho de todo Santa Fe. Como bien decís, Valen, se eligieron intendentes, concejales y jefes comunales en 365 localidades, de las cuales aproximadamente el 80% de los distritos los ganó el partido de Puyaro, el radicalismo, o con este nuevo nombre, ¿no? Con el que apodó Puyaro a este nuevo movimiento. Bueno, no es un nuevo movimiento, es el mismo radicalismo. Tiene también otros elementos ahí adentro, un poco de socialismo, el PRO, que recordemos varios partidos minoritarios. El socialismo muy importante en Santa Fe. Y bueno, y el dato a destacar es que solamente participó el 50% de la población. Esto Puyaro lo reflejó, digamos, en una declaración en donde dijo que la dirigencia política debía de preguntarse de por qué pasaban estas cuestiones, ¿no? Yo creo que una de las explicaciones es que la gente tiene que ir a votar cada 2 semanas casi en estos años, ¿no? Sí, bueno, en Santa Fe después tienen elecciones las nacionales en octubre para legisladores nacionales. Ahora eran todas elecciones locales. Y ya hubieron hace un mes y medio, hubieron también. Las de la Constitución Provincial también, así que también ha ganado el frente de Maximiliano Puyaro. Me estaba riendo porque en el chat me ponían re cagados de frío. Sí, gente, re cagado de frío. Pero para ampliar un poquito sobre Santa Fe, ha habido triunfos de Unidos, particularmente en Rosario, Rafaela, Gobernador Galvez, Reconquista, que son algunas de las ciudades más grandes de Santa Fe. Y por otro lado, en Rosario, el peronismo ha tenido triunfos clave en esas, que son ciudades bastante grandes, y particularmente en Rosario, donde no ganaba hace 52 años el peronismo. Exactamente, Juan Monteverde del espacio Ciudad Futura más el PJ se impuso con el 30,6% de los votos. Un dato a destacar, ¿no? Una elección... Venía gobernando el socialismo con Hapkin en Rosario, y
ya 2 mandatos de Hapkin no se cumplían y ahora gana el peronismo y ahí se ha dado un resultado bastante inverso que en el resto de la provincia. Sí. Ha salido segundo La Libertad Avanza y tercero el Frente Unidos, un resultado particular para lo que se ha visto en todo el resto del territorio. De la provincia, exacto. Que en la mayoría del resto de las intendencias ha salido primero Unidos, segundo el peronismo y tercero La Libertad Avanza. En este caso se da bastante distinto. Te leo, Valen, y te comento quiénes fueron los representantes de La Libertad Avanza y de Unidos en Rosario ante este resultado adverso para Puyaro, como decís, en una de las pocas localidades en las que perdió Unidos. Juan Pedro Aleart fue el de La Libertad Avanza, que sacó en segundo lugar un 28% de los votos. ¿Has visto que uno de La Libertad Avanza ha ganado en Santa Fe y era un condenado, un preso? Ah, sí, había salido hace una semana. No sé bien cuál era la su cárcel. situación Sí. judicial, ¿no? Sí. Pero estaba ahí complicado en la justicia. Sí. Bueno, ahí lo tenemos a Monteverde, que es el que ha ganado por el peronismo. Sí, y después tercero quedó Carolina Lavairú, ahí está, de Unidos, que quedó con un 25,6% de los votos. Porcentajes, la verdad, bastante parecidos entre todos. O sea, el que más Sí. sacó, Monteverde, No hay tanta diferencia 30%, entre unos y otros, claro, como de contra un tercios. 25%, sí. Yo creo que si hubiese ido toda la gente que debería de haber ido a votar, por ahí hubiese sido bien distinto el resultado, ¿no? Teniendo en cuenta esto, que fue la mitad del padrón de las personas que podían votar. Rosario rozaba el 48% de participación, incluso menos que a nivel general. Bueno, el peronismo a nivel nacional ha festejado el triunfo en Rosario, ¿no? Desde Cristina Kirchner hasta otros dirigentes nacionales, bueno, el propio Monteverde, que ha sido el ganador, y desde La Libertad Avanza han denunciado campaña sucia, bueno, y que van a seguir con su agenda de motosierra y demás. Pero bueno. Sí, Monteverde, ¿no? Que en las primeras declaraciones, después de haber sido electo, de haber triunfado en la localidad de Rosario, decía un poco, ¿no? Que no solamente le ganaron al gobernador Hapkin del oficialismo. Claro, del oficialismo provincial, sino que también al oficialismo nacional frente a La Libertad Avanza. Y por otro lado, en la capital de la provincia, en Santa Fe capital, ha ganado María del Carmen Luengo, que es de Unidos, del sector de Maxi Puyaro, ¿no? Con el 32,7%. Y en segundo lugar, Pedro Medey, de Más para Santa Fe, con 25%. Y Cantiani, de La Libertad Avanza, con 23,4%. Esto es lo que refleja más o menos en el resto también de las localidades. Exacto. Bueno, y después pasando a otra provincia muy importante también en lo que es la configuración de una Argentina, por ahí tal vez te diría hasta de otra época parece, ¿no? Con Gildo Infran a la cabeza. Sí, lo hemos hablado bastante el jueves en iQuorum, porque hemos tenido de invitada a Agostina Villagi. Si quieren, vuelvan a verlo a la noche, cuando termine Daniel Nieto, pueden volver y ver el programa del jueves de iQuorum. Ella nos contaba un poco sobre la situación provincial y que, bueno, son cosas como que en provincias como Formosa uno sabe con antelación cómo y con qué porcentaje va a ganar el oficialismo provincial. Sí. Y de esta manera se impuso también en esta elección que hubo el día de ayer, domingo, Gildo Infran, con un 67% de los votos, la verdad. Claro, que llama la atención porque estamos viendo a nivel nacional elecciones o de mitades o de tercios, ¿no? Como las que hemos visto en Santa Fe, elecciones de tercios en las que son poquitos el porcentaje que se llevan entre el primero, el segundo y el tercero. Y que alguien salga ganador con casi el 70% de los votos, mínimo te llama la atención teniendo en cuenta el contexto político general, ¿no? Sí. Hay algo raro. Por supuesto, creo yo que hay un tema que es que el peronismo de Gildo Infran tiene hace más de 25 años el poder y se les hace fácil, ¿no?, hacer campañas con el decir, che, vos formás parte de mi gobierno, tenés un trabajo en lo público y sabés que si pierdo no vas a tener más laburo. Entonces hay seguramente un gran clientelismo en esa provincia y por eso también se refleja, ¿no?, en los resultados que año a año confirman a Infran frente a esa provincia. Y bueno, con respecto a esto,
esto le posibilitará a Valen la reforma de la Constitución. Así es, porque han ganado, el peronismo de Infran, digamos, ha ganado las elecciones de diputados provinciales, las de convencionales constituyentes, renueva así la mitad de la legislatura y también confirma el control de la Asamblea Constituyente provincial que va a llevar a cabo la reforma, ¿no? También ahí vemos el tuit festejando de Gildo Infran, otro fenómeno que va a contraposición de lo que se viene dando en la tendencia nacional es que ha participado más del 60% del padrón. Que veíamos recién en Santa Fe, llegaba con suerte al 50% y es lo que viene pasando en la mayoría de las provincias. Entonces, también que vote más gente de la que está votando en todo el resto del país es raro, es llamativo y tiene que ver con el fenómeno específico que sucede en la provincia de Formosa, un autoritarismo del gobierno provincial, un control del empleo público provincial y demás cuestiones clientelares, como decías vos, que hacen que se den resultados anómalos, ¿no? Tenemos ahí el tuit de Infran, que lo vamos a pasar a leer un poquito. Contundente victoria del pueblo. En Formosa decidimos los formoseños y formoseñas una vez más. Una vez más hemos demostrado con madurez política y soberanía popular que somos dueños de nuestro propio destino. Agradezco a cada formoseño y formoseña que participó con compromiso y esperanza en esta jornada democrática ejemplar. Bueno, un reconocimiento especial a nuestra militancia, a las fuerzas políticas que integran este gran Frente de la Victoria y a todos los que hicieron posible una elección ordenada, con respeto y alta participación. Ahí destacaba el gobernador, esto que decías vos recién. Afianzaremos este modelo de provincia que prioriza la justicia social, la equidad territorial y el desarrollo con inclusión. Desde aquí seguiremos trabajando para reconstruir el camino hacia una Argentina justa, libre y soberana. Bueno, y como vos decías, Infran está en el poder hace más de 20 y pico de años y algo que le interesaba particularmente de esta elección Infran es lo de la reforma constitucional para ir por la reelección indefinida, ¿no? Exacto. Entonces, esto es algo que bastante probablemente ocurra de aquí en adelante con esta conformación que quedaría de la Asamblea Constituyente, así que ampliaremos sobre esto y esto habilitaría a Infran a ser gobernador hasta que supere los 80 años de edad. Exacto, como bien decís, Valen. Y bueno, una de las estrategias de Infran fue, en vez de confrontar con la oposición local, fue mostrarse como una cara contraria y generar una oposición con el gobierno nacional, ¿no? Y esto claramente se ve que tuvo sus resultados, a pesar de esto que veníamos hablando hace un rato, ¿no? El clientelismo y distintas cuestiones que fueron denunciadas, ¿no? Como la entrega de alimentos, boletas y distintas cuestiones prácticas conocidas del peronismo. que lo afianzan en el poder. Hago un paréntesis porque en el chat están preguntando a qué hora viene Cacu. Viene ahora, después de nosotros, a las 21 horas que empieza el programa de Agustín Rombolá. Ahí es la entrevista con Cacu Cándido, el secretario general de la Gobernación de la provincia de Santa Fe. Y mientras tanto pasamos a contarles otra de las noticias del día, que es que desde ayer domingo en realidad se viene hablando de un informe de JP Morgan, que es una consultora económica muy importante, ¿no? A nivel internacional, que habla en contra, la lectura es que habla en contra de la política financiera de Javier Milei, hace advertencias y cambia la estrategia. Hace un tiempito atrás, JP Morgan había recomendado comprar LECAPs de la Argentina y ahora está yéndose atrás con esa recomendación y apuesta a vender esas LECAPs porque dice que tiene mucho riesgo. Exactamente, como vos bien decís, Valen, este informe destacó puntos positivos y también puntos negativos. Entre los principales puntos negativos era uno a destacar el tema de que ya se terminó con la exportación de productos agrícolas debido a que se terminó la época de crece, si querés, en cuanto a lo que vende el campo, por ende no ingresará la misma cantidad de dólares que lo venía haciendo hasta ahora durante este año. Después también otro de los puntos negativos, si querés, es la salida de divisas por turismo, que con la digamos, el poco dinero que la gente tiene en mano no se ve en reservas, por ejemplo, las
digamos, el movimiento que pueda haber. Por ejemplo, un ejemplo claro de esto es las reservas en Bariloche. Las reservas en Bariloche para estas vacaciones no superan el 30% alrededor de ese número es lo que rondan los distintos establecimientos. Esto, por supuesto, no genera, digamos, el ingreso de divisas ni argentinas ni, por supuesto, del exterior. Y otra cuestión a destacar es el panorama por ahí político inestable que se viene debido a las elecciones. Si le va mal al gobierno, ¿qué pasa, Valen? Exactamente. Y entonces por eso desalientan a comprar activos de la deuda argentina, que se volvería demasiado inestable de cara al 26 de octubre, que son las elecciones nacionales, en las que, bueno, todavía hay resultados inciertos, no se sabe, dependerá mucho del rumbo económico que siga el gobierno nacional de Javier Milei. Y a pesar de que JP Morgan reconoce algunos avances, algunos puntos positivos de la política económica del gobierno nacional, recomienda esto: dejar de comprar, vender lo que se tenga de LECAPs para evitar pérdidas de inversiones de la gente que compre esto, ¿no? Esto es un informe que ellos hacen a nivel internacional, no es para los argentinos. Ellos son una consultora privada, no son el FMI, no son nada, no son el Banco Mundial, no son nada de esto. Asesoran a sus clientes y a sus clientes les han dicho que se deshagan de esos bonos de deuda argentina. Sí, una cuestión complicada si uno se pone a pensar que una de las principales fuentes de dólares que tenía en cuenta el gobierno de Javier Milei desde el principio, antes de asumir, y como también propaganda antes de ser electo presidente, decía que él tenía la financiación asegurada porque iban a venir miles de inversiones y demás, que en ningún momento vinieron y que seguramente menos van a venir ahora, ¿no? A raíz de este informe de JP Morgan y de otros organismos internacionales que tampoco dan un panorama interesante de cara a lo que se viene, ¿no? Con esta inestabilidad política que crece día a día y se ven en las distintas elecciones. No le ha ido bien en Formosa, no le ha ido bien en Santa Fe. En los oficialismos provinciales triunfan en general, sí, ¿no? En estas últimas elecciones. Y otro término del que se viene hablando mucho en redes sociales durante estos días y sobre todo con este informe de JP Morgan es el carry trade. Lo digo en santiagueño, el carry trade. Que consiste básicamente en tomar deuda de monedas deuda en moneda de bajo interés y después invertirla o venderla en activos de moneda que tengan tasas más altas. Entonces ahí está la ganancia. Sí. Compras una que tiene bajo interés y después lo inviertes en una que tiene tasas más altas y ahí haces la ganancia, ¿no? El carry trade. Perdón que lo diga así en santiagueño profundo. Pero es básicamente eso lo que había recomendado JP Morgan sobre las LECAPs en abril y que ahora desalienta, ¿no? Así que vamos a seguir viendo probablemente este término dando vueltas por ahí. Y también pasan algunas otras cosas que a mi opinión personal son para tapar todo esto que está pasando y la incomodidad que le genera al gobierno todo este tipo de noticias en la macroeconomía, que es, por ejemplo, que Milei aparezca con unos perros en Neura ayer, sí, totalmente fuera de contexto, sí, ¿no? Vestido de como que no quisieran que hablemos de todo esto. Te están tapando con los perros. Con ramas, se está tapando con ramas del gobierno. Perros copiados, clonados. Vestido de playero de YPF, Javier Milei, la hermana, y Lila Lemoine fueron a un programa en Neura, el medio por excelencia, donde está Fantino. Ayer no estaba Fantino, pero estaba Tronco. Un nombre, un apodo medio raro, pero bueno. Tronco. Bueno, que tiene un programa que se llama El Troncal de las Mascotas, sí, como que hace referencia, no sé si te acuerdas, vos cuando yo era chiquita había un programa, sí, bien noventoso que se llamaba El Portal de las Mascotas. No que así tenían perritos, gatitos, bueno, los cuidaban. Sí. Bueno, el Troncal de las Mascotas ha ido Javier Milei con su hermana, con Lilia Lemoine, han llevado un perro que dice ser Conan, sí, dice ser Conan, y ha pasado muchas cosas ahí, momentos raros, momentos bizarros. Sí, un perro que no respondía, por supuesto, al nombre, un perro que tampoco
en teoría no existe, porque, a ver, Conan, según lo que se ha visto en otras entrevistas, antes que por supuesto Milei sea presidente y eso, muere y después de eso sacan los genes y con eso hacen los otros 4 perros, que son Murphy, no sé cuál, Rothbard, son todos los economistas de los cuales Milei es fanático. Pero en teoría Conan estaba ya tierra hace un par de años, y de ahí habían sacado... 2017, claro, por eso. Y se ve que como últimamente no, hace un par de años ya Milei vuelve con el tema de que Conan no sé qué, como que estaría vivo, y era algo que durante hace un par de meses fue un poco tendencia a decir, che, Conan existe, Conan está vivo, sí, ¿no? Me parece totalmente neurótico como país que nuestra discusión sea sobre si el perro del presidente está vivo, es clonado o está muerto, ¿no? Y sí, pero en esas estamos. Sí, sí, sí. Y bueno, aparte era un escenario bastante particular, estaba Milei ahí acariciando un perro en el estudio, al lado estaba la hermana con otro perro que se le abalanzaba así. Y Lilia así. Lemoyne que andaban tipo gateando por el piso Sí. en partes del stream. Era todo rarísimo. Sí, ahí tenemos, mira, el videito, lo vamos a ver un pedacito ahí. No, a ver, no se escucha. Ok, bueno. A ver, ahí lo Tranqui, ponemos, me parece. Porque entre medio de todo esto, Milei ha vuelto a insultar periodistas, ha vuelto a insultar a otras personalidades de la política. Ahí está. Un rival. Vos tenés un enemigo. Ahí está, mira, Lila ahí en el piso, y ese sentadito. tipo está dispuesto a matarte si es necesario. Porque eso, no se confundan, los zurdos de mierda. 12 segundos después. Me han dicho nazi, digo, ¿qué no me han dicho? ¿Qué no te han dicho? Entonces digo, después les viene el vuelto y no se las bancan. Vos enfrente no tenés... Bueno, no, un poco lo que se viene diciendo en redes, que por ahí si le cambiás zurdos por otra categoría, tranquilamente se puede decir que lo que está diciendo Milei es nazi. Claro. Entonces, un poco la discusión está ahí, no es que si vos agarrás y decís, bueno, a estas personas por pensar tienen tal ideología en relación a la religión, son nazis o no. Acá lo que se está hablando, y es lo que principalmente está en disputa, es el decir, che, a personas que piensan distinto, siendo argentinos, lo tratamos como enemigos, lo tratamos como a personas que hay que erradicar. Bueno, esa es la discursiva que tiene el presidente Javier Milei, y se ve y lo repite en todos lados. Y en el programa ha repartido desde Galmarini hasta Gerardo Morales, hasta Julia Mengolini, no sé, Marcelo Bonelli, a un montón de gente ha insultado ahí en vivo, y bueno, ha vuelto a hablar de la casta, de que hacen medidas populistas, de que quieren romper su gobierno, y bueno, y después el programa en sí se trataba de recaudar fondos para asociaciones que cuidan animales. Sí, teniendo en cuenta que hoy... Me ha parecido re miserable que donen $1.000.000. Entre él y la hermana encima. Sí. $1.000.000, por favor. No, y a ver... Con lo de la criptomoneda podría haber donado un poco. Sí. Y si nos ponemos finos, hoy de 5 pibes en la República Argentina, 3 no comen. Entonces no sé si es... momento, o sea, qué sé yo, está bien, cada uno... Que el presidente vaya a recaudar plata para claro, los perritos. cada uno se mete en la discusión, que tenga ganas, apoya los colectivos. Pero sos presidente de la nación. Pero claro, a ver, como decía, sos presidente de la nación, y hoy en Argentina hay una pobreza que ronda el 40 y pico %, y decís, che, me parece que se podría juntar plata, no sé, para los comedores, tal vez, se me ocurre. Para los que ha de financiar el Ministerio de Capital Humano. Y no aunque, le da más aunque plata. sea que no se te venzan las cosas en los galpones. Bueno, hablando de repartir la eso, comida. no lo tenemos en la ingesta, ¿no? Pero Pablo Juliano y Carla Carrizo han hecho un proyecto de ley muy interesante que capaz lo podemos comentar mañana en algún momento, para reactivar los financiamientos a los merenderos y los comedores. Lo ha dicho Juanita Viale también en uno de los almuerzos de los últimos días. Está muy bueno el proyecto y también habla un poco de todo esto y de quienes miran lo importante de lo que está pasando, o quizá lo más urgente de lo que está pasando, porque con este frío que está haciendo en la Argentina, la verdad que nos hagan discutir sobre el perro vivo o muerto de Milei y que nos impongan esa agenda es un poco penoso como clase política, ¿no? Dato importante a destacar, Valen. Sí. Milton, Murray, Robert y Lucas Jr.
además de Conan, son los otros perros que tiene Milei, que bueno, era algo importante, ¿no? Para que la audiencia sepa. Y bueno, y que también opinen cuál es el mejor nombre, ¿no? Que tienen los perros de Milei, porque tampoco son, o sea, no hay ningún Tommy, no hay ningún Toby. Claro, no hay Floyd. Claro, entonces son nombres particulares e interesantes para que nos digan y comenten. Che, me parece que el mejor nombre es Murray, el mejor nombre es Lucas. Así que interesante la discusión. A los que le llama mis hijos de cuatro patas, ¿no? Sí. También algo a analizar por un psicoanalista, creo yo, porque es Además, como que lo ¿cuándo en la han vida le nombrado hemos prestado mucho. tanta atención al perro de un presidente? Sí. ¿No? Como que yo, al menos de mi momento de conciencia política, que soy adolescente, Y creo que tiene un no poco tengo que ver. recuerdos. Tiene un poco que ver con a la discusión que nos quieren Con llevar, los ¿no? desarrollos de la política argentina actual. Sí, eso y a lo que quieren que discutamos, que estemos acá hablando de los perros y cómo se llaman los perros y que no estemos de discutiendo que les revienta el carry trade. Claro. El carry trade. cuestiones que tienen que ver con esa y creo que son muchísimo más importantes para el bienestar de la República que cómo Ahí son va. los perros. Y cerramos con un poquito de datos de la temperatura para relajar un poco. Sí. ¿O no? Eh. En la Argentina y Chile en este momento o hasta hoy, hace un rato, eran los países más fríos del mundo, solo superados por la Antártida. Sí, complicado. Malargüe, Mendoza registró una temperatura de menos 7 grados y medio, La Quiaca, Jujuy, menos 6 grados, Bariloche, menos 5 y el Calafate, menos 4. Y después las térmicas, Todo alrededor olvídate. de la cordillera de los Andes, para este lado, mira, tenemos desde el detrás de Calafate bien al sur Groenlandia. hasta bien al norte en Jujuy, las temperaturas vienen siendo muy frías y bueno, ni que hablar en el resto del país. Sí, y toda la semana va a estar así, lamentamos informarles, toda la semana va a estar así, en general en la Argentina, capaz para el fin de semana repunta un poco, pero creo que el fin de semana encima va a llover, así que prepárense, abríguense, coman mucho y tomen agua. Sí, tomen sopa o no sé, o lo que... Y ya están aquí en el estudio, está Sixto Cristiani, me imagino que está por ahí Agustín Rombolá, está ahí Anto, están todos, porque se viene una entrevista con Cacu Cándido, les decíamos hace un Exacto. ratito, y después Daniel Nieto con Marcelo Stubrim. Así que quédense. en creo que Ahora no hay pase, directamente nos vemos en 1 o 2 minutitos. Así que bueno, quédense, y bueno, y nos vemos mañana también a las 20:30 por acá, pero bueno, antes de eso, quédense acá y a lo que Quédense viene hasta más tarde. las 11 por acá. Exacto. Chau, Nos chau. vemos, hasta mañana. Muy buenas noches, muy buena semana para todos, para todas. Bienvenidos a una nueva entrega de Extremo Centro. Estamos acá en Ahora Stream. Pongan like, suscríbanse,
comenten, cuéntenme cómo vivieron mientras veo acá a su izquierda y a mi derecha el cuerpo codiciado Pará. por muchas personas de la República Argentina y alrededores de Sixto Cristiani. ¿Cómo estás, amigo? No estoy enterado de eso, pero gracias si eso es verdad. Estoy muy bien. Estas temperaturas, algunos dicen que civilizan, a mí hacen que me duelan mucho las manos, pero Venimos a jugar a la pelota, aparte. venimos a jugar al fútbol. Rombolá recibió unos buenos pase-gol de Sixto Cristiani, Bueno. quien les habla. Pero muy contentos y con muchas ganas de hablar de la realidad actual del país. Y estamos acá con el doctor casi Yo no soy un cuerpo licenciado. codiciado de loco. No lo sé todavía, no lo sé. Ahora, mirá, de Sixto recibí demasiados mensajes durante este año. Todavía faltan mirá, mensajes. mirá, está bien, ahí No te hay quiero- gente. A mí las lógicas de Está bien, competencia está no me bien. gustan mucho, No, pero por favor. ya me llegaron mensajes de mi abuela, de mi tía, preguntándome la edad de Sixto. A ver si podían invitarlo a tomar un té con masitas. Muy bien, me parece muy bien. Ya Así tengo que el té, me faltan las eso masitas. todavía no ha sucedido. Pero otro gran jugador de fútbol, acá el Muchas casi gracias. licenciado El mejor para mí, ¿eh? Tommy Herth. ¿Cómo estamos? Tommy Bien, Herth. muy Tommy bien, Herth. muy bien, Vamos gracias a por empezar pronunciarlo a bien. pronunciar bien el apellido. Tommy Exactamente, Herth. exactamente. ¿No? Sí, exactamente. Podés creer que ahora estoy por entrar a un trabajo y en el trabajo me completaron los datos y me pusieron mal mi apellido también. Es un problema que difícil tengo tu muy a apellido menudo. Sí, es difícil. H-O-E-R-T-H. exactamente. Con diéresis en la O encima. No, sin diéresis. O sea, ¿Vas a era, estar en originalmente era Con así y diéresis, lo cambiaron claro. como vinieron acá. ¿Vas a estar formalizado con los plenos derechos laborales? ¿Tenés ese privilegio? Sí, tengo ese privilegio. No con plenos Qué porque envidia. no voy a tener aguinaldo, pero sí. sí O sea, con- no. Eso es para los No, soy libertarios que dicen monotributista, que... claro, no, básicamente no. Eso es para los libertarios que te dicen que el aguinaldo Claro, es básicamente, 13, no sé qué básicamente. poronga, ¿y por qué no te lo dan entonces? Es una buena discusión que tendríamos que tener acá en algún momento. Lo que pasa es que, bueno, hay que traer esa discusión la vamos a tener cuando traigamos a alguien que esté en contra del aguinaldo, porque si no vamos a estar los tres de acuerdo y no va a ser interesante. Pero lo que sí fue interesante durante este fin de semana y más precisamente en el día de ayer fueron las elecciones que se dieron tanto en Santa Fe como en Formosa, para las cuales Tommy Herth trajo información. Exactamente. Pero antes de la información de Tommy, Es nuestro tenemos... niño datos, me gusta. Sí, claro. Pero tenemos a un protagonista de la elección. Efectivamente, ¿a quién tenemos? Tenemos a Juan Cruz Cándido, mejor conocido como Cacu, que es un dirigente de la Unión Cívica Radical de Santa Fe, pero además es secretario general de la Gobernación de Santa Fe, del gobernador Maximiliano Puyaro. No sé, Cacu, si estás ahí con nosotros, si podés escucharnos. Buenas noches y felicitaciones por la elección, por la gran elección de ayer en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo estás, Cacu? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? Bien, amigo, bueno Bien, verte, Cacu. bueno verte. Primero, felicitaciones Igualmente. por la elección, por una gran elección en la provincia de Santa Fe. Definila vos. Sí, fue una gran elección. Creo que fue territorialmente la elección más contundente. Me arriesgo a decir, a parecer de los trolls que exageran todo, pero territorialmente debe haber sido la elección más contundente de la historia de la provincia. No creo que haya registro de un frente político que haya ganado el 75% de los distritos en una elección. ¿A qué crees que se debe eso, Cacu? A la territorialidad de Unidos, al reconocimiento que es parejo en la provincia de la gestión de la provincia, que nos permitió no solo ganar donde ganamos, sino tener una remontada muy importante en Rosario, que veníamos bastante complicados y que terminamos en una elección muy importante. La candidata de Unidos pasó de 9 puntos en la interna a 26 puntos en la elección general, y eso nos posibilitó romper lo que en Rosario pareció una polarización entre kirchneristas y antikirchneristas y meternos nosotros ahí con una mirada diferente. Pero insisto, en el resto de la provincia también ganamos 265 distritos de 366. La segunda fuerza con más distritos fue el peronismo, con 60. 27 distritos ganaron los vecinalistas, muchos de los cuales acompañan la gestión provincial, y la Libertad Avanza ganó en 4 distritos. Cacu, ayer leía un tuit de Tomás Trapé, que es un streamer, periodista ahí Sí. de la ciudad de Rosario. Está bueno Cabaret Voltaire, se los recomiendo, gran streaming. Ese amigo Tomás también. Pero tiene una reflexión interesante que decía: Unidos festeja porque gana la provincia, el peronismo festeja porque Monteverde gana Rosario, la Libertad Avanza festeja porque gana escaños, y no me acuerdo, había la cuarta elección que era la de la Bairú, o la Bairú,
que también festejaba porque había podido Que es de Unidos. Sí. Claro, porque había podido retener el voto, sobre todo en la capital, ¿no? En No, Rosario. Carolina es la candidata a concejal de Unidos en Rosario. En Rosario. Sí. Bueno, el punto es que Tomás apuntaba a que todos estaban festejando en la elección de Santa Fe. ¿Crees que ahí, más allá de las explicaciones o no, qué análisis haces del resto de las fuerzas políticas de Santa Fe? Más precisamente, bueno, vos justo sos de Rosario, de la elección que hace Monteverde, de la elección que hace la Libertad Avanza también en el resto de los departamentos de Santa Fe. ¿Cómo ves eso? A ver, creo que hay un voto de la Libertad Avanza concentrado en algunos lugares. Por eso solamente ganó en 4. Dato de color, en uno de los 4 lugares que ganó, donde ganó una comuna, que es la comuna de Melincué, el ganador, que va a ser presidente comunal, salió en libertad bajo fianza el miércoles. Muy bueno ese dato. O sea, un preso. Casi que Un llega expreso. preso al día de las elecciones. Es un dato de color de... Básicamente, digamos, nunca mejor dicho, que él lucha por la libertad propia. luchaba. Por la libertad condicional. Pero bueno, salió en libertad, avanzó su libertad avanzó. Su libertad avanzó, claro. Y fue electo presidente comunal, que sería intendente. Y Melincué, Increíble. Ahora me resulta 6 muy votos de ventaja interesante. contra nuestra candidata. Perdón, Cacu, muy interesante que, por ejemplo, Venado Tuerto ganó Unidos con 52%, en Santa Fe Capital Sí. ganó Unidos con el 32%, Rosario el 25%. Para una gestión, o por lo menos una elección que fue bastante provincial, me sorprende un poco como esa disparidad o ese desvío, esa diversidad de votos en la misma provincia. ¿Cómo A ver, lo ves? 2 o 3 cuestiones. En algunos lugares hay más presencia de la Libertad Avanza y hay, por ende, tercios. Hay un voto de la Libertad Avanza que tenemos que ver de dónde viene, desde luego, y un voto que en algunos lados no está de la Libertad Avanza y todavía se mantiene una suerte de polarización entre el Frente Unidos y el Partido Justicialista en sus nuevas configuraciones, que es esta alianza entre el sector de Juan Monteverde, que era externo al PJ hasta hace poco, y el sector tradicional del PJ, que son los senadores, el senador Traferri, el senador Pirola, que confluyeron en esta alianza provincial con epicentro en Rosario. Que de hecho, en muchas localidades de Ciudad Futura fue solo. Digo, en Rosario es donde hubo el acuerdo, ¿puede ser? En algunas localidades fueron solos, Claro. en otras fueron acompañados. Pero... No unidos, acompañados. Pero digo, no, está bien, son alianzas políticas, nosotros tenemos las nuestras, que también son muy amplias, no nos podemos asombrar por la amplitud de una alianza política, justamente Obvio. nosotros, que tenemos todo el arca de Noé de la política adentro de Unidos, hasta hay sectores del peronismo en Unidos. Pero la verdad es que es una elección, si bien es provincial, es una elección local. En cada lugar se votó por la situación local. Si nosotros logramos articular una alianza muy potente en torno al respaldo del gobierno provincial. Para que ustedes se den una idea, hubo 130 distritos donde no se presentó nadie más que el candidato de Unidos. Claro. Claro. Increíble eso. Y en su gran mayoría, esto para consumo propio de la muchachada de ahora, en 100 de los 130 son candidatos de la Unión Cívica Radical. Bien. Cacu, ¿cómo estás? Pero- Tomás acá. Te hago una consulta. ¿Qué haces, Tomás? ¿Todo bien? Te hago una consulta, Todo bien, sobre loco. todo por la Bayrú, que Puyaro describió su elección como una gran remontada, ¿no? Que iba a ser recordada como una Sí. remontada histórica. Increíble fue. Para aquellos que desconocemos los interines de la política en Rosario, ¿por qué lo describe como una remontada? ¿Qué era lo que había que remontar? A ver, nosotros habíamos tenido una elección donde la candidatura de Caro, la precandidatura de Carolina en las PASO había sacado 9 puntos. Y entendíamos que íbamos a remontar si lográbamos que la gente asocie la candidatura local, en el caso de Rosario, con la nueva vida de Rosario, que es esta ciudad que de golpe renació, que tiene un 65% menos de homicidios, que a través de esa posibilidad de tener una vida más tranquila, revivió en cuanto a su vida
cultural, a su vida social, la gente volvió a los parques. Es una ciudad que sí, que volvió, que renació. La semana previa al Día de la Bandera tuvimos el monumento lleno de gente cuando vino Olga, que ya vamos a llenarlo cuando venga ahora. Tuvimos 350.000 personas el Día de la Bandera en la calle festejando el Día de la Bandera, cosas que hace tiempo no podían pasar porque lo que imperaba en la ciudad era el miedo. Cuando logramos en esta campaña que la gente asocie esta nueva realidad de Rosario con una candidatura que proponía defender esta nueva realidad de Rosario, que era la de Carolina Labayrú, y obviamente la de Unidos para Cambiar Santa Fe, logramos una remontada que a muchos les parecía imposible. El día del cierre de campaña, cuando Maxi hablaba de la remontada, no faltó quien, incluso de los presentes en el acto, se ría y haya pensado que Maxi estaba medio chiflado. Y la verdad es que logramos una elección que no se esperaba nadie, porque todos esperaban que mejoremos, pero hasta los 20 puntos, ¿no? Que estemos en los 26, y ahí nomás de las candidaturas de La Libertad Avanza y la de Juan Monteverde, que, a ver, Juan Monteverde ganó, todos tenemos algo bueno y algo malo que contar. Total. Nosotros obviamente salimos 3-0, remontamos pero quedamos 3-0. Juan Monteverde ganó pero sacó 140.000 votos menos que hace 2 años. Claro. Todos tenemos algo, La Libertad Avanza creció pero no llegó a lo que quería llegar, que era a decir que había pintado Rosario de violeta. Todos tenemos algo para contar. Al fin del día de hoy y hasta el año 2027, lo cierto es que hay 2 millones y pico de santafesinos que van a estar gobernados por Unidos para Cambiar Santa Fe y 500.000 y pico por el Partido Justicialista. Absolutamente. Cacu, te hago una pregunta. ¿Qué análisis haces vos con relación a la baja de participación que hubo en Santa Fe, sobre todo desde la de convencionales a la actual? Que más allá que es una tónica nacional, puntualmente en Santa Fe, ¿qué análisis haces? No, creo que no escapa a lo nacional. Bien. Los lugares donde hubo disputa por el Ejecutivo, hubo mayor cantidad de gente yendo a votar. Bien. Buen dato. Pensar algunas cosas. Sacándolo de lo nacional. Después, si quieren, vamos a lo nacional. Sí. ¿Por qué hay cada vez menor cantidad de gente que se entusiasma en votar en las elecciones de los consejos municipales? Si esto no viene atado a quizás una idea que tenemos todos que trabajar para combatir, que es que el legislativo no le cambie la vida a nadie. Esa cuestión social cada vez más acentuada para mí de solamente pensar en que en el Ejecutivo hay posibilidad de resolver problemas. Eso, a mí que fui legislador, me interpela demasiado. Yo cuando me tocó ser legislador estaba muy en desacuerdo con las declaraciones de la legislatura, porque nos pasaba por ahí que teníamos una ola de crímenes en Rosario y la legislatura se reunía para declarar su preocupación. Imagínate vos a la gente que te votó decirle, ¿y vos qué hiciste? No, yo declaré mi preocupación como legislador. Estoy muy preocupado. Bueno, eso creo que en el fondo la gente obviamente se cansó y tiene razón en cansarse y en pensar que eso no le resuelve la vida a nadie, porque de hecho la expresión de preocupación de la legislatura no le resuelve la vida a nadie. Y por ende creo que también hay un punto en eso, por eso las elecciones ejecutivos, que en este caso en Santa Fe fueron las menos, porque votamos en las comunas acá son las localidades de menos de 10.000 habitantes, y votamos en 19 ciudades nada más intendente. De esas 19, en 17 ganó Unidos, y en las comunas ganamos en el 72% de las comunas. Pero son las que menos gente movilizan. En las ciudades grandes no se votó ejecutivo, no se votó intendente, no se votó desde luego gobernador, se votó concejales y evidentemente hay una desafección a votar concejales. Eso por un lado en lo provincial. En lo nacional, pensar entre todos, ¿quiénes son los que dejaron de ir a votar? A mi juicio, por lo que estoy viendo, es la clase media la que dejó de ir a votar. Sí. Tengo dos preguntas, Cacu. La primera es, ¿cuándo se votan diputados provinciales? ¿Se votan en conjunto con las nacionales? Diputados provinciales acá se votan cada 4 años. Se votaron junto con el gobernador. La segunda es, ¿qué le decís a la gente que le atribuye a Bullrich la baja del crimen en Rosario y en Santa Fe Capital?
que es un esfuerzo conjunto, que la gran mayoría del trabajo, por obvias razones, es de la provincia de Santa Fe, por cantidad de gente, incluso por cantidad de agentes. No tengo claro, nadie tiene claro cuántos agentes hay federales, pero frente a los 6.000 que tiene la provincia desplegados en Rosario, se cae de maduro que la mayor cantidad de trabajo es de la provincia de Santa Fe. Pero lo importante es que estamos trabajando de manera coordinada. Hay territorios de Rosario que están a cargo de las fuerzas federales y gran parte del territorio a cargo de las fuerzas provinciales, pero a cargo de un comando operativo conjunto conducido por el gobernador de Santa Fe, a través del ministro de Seguridad y del secretario de Seguridad Pública. Pero tenemos muy buena coordinación. Yo sería un ingrato si diría que no tuvo nada que ver. Sí es cierto que la gran mayoría del esfuerzo, obviamente le corresponde hacerlo a Santa Fe y lo hace Santa Fe, que la planificación la hace la provincia de Santa Fe, que la conducción la tiene Santa Fe, pero que venimos trabajando muy bien y que Santa Fe además aporta mucho de los recursos. El plan Bandera a los santafesinos hasta ahora nos viene costando unos 6.000 millones de pesos. Y también se para de mano. Está bien, lo hacemos con gusto y estamos agradecidísimos de la colaboración permanente de Nación, como la que tuvimos al principio del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que sí, como no había la suficiente cantidad de móviles en la provincia de Santa Fe, nos aportó los móviles la provincia de Buenos Aires. Nosotros hiper agradecidos y creemos que acá en Rosario pasa lo que si pasara en el resto del país, muchos temas ya tendrían que ser resueltos. Colaboraron en su momento el gobierno libertario y el gobernador peronista de la provincia de Santa Fe con el gobernador radical. Si pasara en todos lados eso, sería otro este país. Sería un país mejor. Yo quiero decir que Kaku es el creador de una frase que después se repitió mucho, que es que Milei no es el primer presidente de una era que empieza, sino el último de una era que termina. Por eso creo que tenemos que prestar mucha atención a quiénes son los que no votan. Exactamente, me parece muy interesante y en eso, primero agradeciéndote, Kaku, por tu tiempo, tu generosidad, porque me dijiste a las 9 y ya te robamos 20 minutos, pero me gustaría una reflexión nacional tuya, vos que estás tan cerca de la gestión, de la gente que lo viene sufriendo, pero en general, digo, ¿qué reflexión haces de la realidad nacional y obviamente particularmente de la realidad de los santafesinos, pero una visión del país que compartas con Max y que tengas vos como dirigente? No, yo doy mi valoración como dirigente, como militante político más que como dirigente. Sí. No hay posibilidad de que solamente se pueda creer que con la eficiencia en la macro se resuelvan los problemas. Claro. No voy a caer yo tampoco en el reduccionismo de con la macro no se come, porque también es cierto que sin estabilidad de las cuentas, sin equilibrio fiscal, es imposible desarrollar un país. Nadie se puede desarrollar con una inflación galopante o con un endeudamiento galopante. Ahora, que las cuentas cierren en los números de la macroeconomía no le sirve ni siquiera a los que se benefician de la macroeconomía, porque no le van a vender un tornillo a nadie. Por ende, nosotros lo que insistimos mucho en que se ponga más el ojo en la productividad, en la Argentina productiva, y menos en la Argentina de la especulación financiera. La verdad es que eso a nosotros es un reclamo que le hacemos a todos los gobiernos desde el interior del país. Acá en Santa Fe tenemos un aparato productivo muy importante, pero con problemas. Tenemos problemas en General Motors, tenemos problemas en Asindar, y esos problemas están vinculados básicamente a que la economía está muy frenada, y por ende las empresas que trabajan con el mercado interno están golpeadas, y en el caso, por ejemplo, de Asindar, está golpeada por el mercado interno, pero siempre tenía, cuando los modelos de mercado interno estaban medio complicados, la posibilidad de exportar y compensaba mercado interno con exportación. Hoy, por el valor del dólar, no le sirve exportar y tampoco vende nada adentro, así que estamos en muchos casos en el peor de los mundos. Nosotros seguimos apelando a que se mire más a la producción que a la especulación con este gobierno, y lo apelamos con todos los gobiernos. Obviamente hay momentos en los cuales, ni tan calvo ni con dos pelucas. Están quienes entregan el... No,
te iba a hablar de un poco, para seguir hablando y profundizando de esto, un poco que el problema de la macro tiene que ver justamente para después que los gobiernos provinciales, si quieren emitir deuda, no pueden. Es decir, si uno quiere hacer un plan de obras a 10 años y tiene una inflación del 300%, es muy difícil justificar o emitir un bono. Exactamente, a nosotros esta estabilidad hoy nos está permitiendo, por ejemplo, salir al mercado externo a colocar deuda para hacer obra pública. Acá en Santa Fe este año vamos a invertir 1.500 millones de dólares en obra pública. Estamos invirtiendo porque este año se arrancó. Hoy, por ejemplo, esta mañana inauguramos una escuela secundaria, la primera escuela secundaria pública de edificio, digamos, de un pueblo que se llama Zavalla, acá cerca de Rosario. Sí. Y media hora después inauguramos una ruta y en el medio pasamos por un jardín de infantes que se inauguró la semana pasada. Mirá. Eso es Santa Fe hoy. Pero lo hacemos con recursos propios y con la posibilidad de endeudarse que nos da, primero, el estado financiero de la provincia, que es muy saludable, y segundo, el estado de la macro. Ahora, insisto, el modelo es virtuoso si la macro se usa para producir. Ahora, si la macro se usa para especular, no hay trabajo, no hay producción, y lo que al principio parece muy lindo, porque a muchos nos permite hacer compras o viajar al exterior con poca plata, tiene sus limitaciones que este país ya las conoce y que ya las vivió. Absolutamente. Es interesante porque a Santa Fe entiendo que le pega doble el modelo económico del gobierno, porque por un lado reduce las exportaciones de la industria y además con las retenciones también liquida al campo. Al campo le aumenta el costo de producción en dólares y con un dólar así de fuerte, perdón, un peso así de fuerte, las exportaciones no le mejoran tanto. Entonces, y eso después, a su vez, le complica la fiscalidad a la provincia. ¿Cómo manejan esas varias tensiones cosas con el gobierno nacional? Tocaste todos los temas, Ciro. Existo. Ciro es nuestro senador acá. Yo estoy mal de la cabeza. Uno, retenciones obviamente a nosotros nos complica porque la plata que se va en retenciones, si la tuvieran los productores agropecuarios, por lo menos en Santa Fe, que es una provincia de chacareros, no de terratenientes, la estarían gastando comprando maquinaria agrícola que se fabrica en Santa Fe, o comprando una chata, o comprando en Rosario un departamento para mandar a los hijos a estudiar, o en Santa Fe capital. No la estarían usando para la timba financiera. Hay gente que no tiene la cabeza armada para la timba financiera. Para hacer carry. Sí, para hacer carry, aunque se lo aconsejen. Gente que no tiene segundo, nos complica porque... No tienen una aplicación del banco, dicen, che, no tienen una aplicación del banco, no saben poner la contraseña, no hacen estafas con criptomonedas, la ponen en activos verdaderos de la economía. Estarían comprándole a la industria metalmecánica de las parejas y de Armstrong una tolva o un tractor, lógico, o lo que fuera. O, insisto, acá en Rosario, comprando un departamento de un monoambiente o un departamento de un ambiente para que su hijo o su hija venga a estudiar odontología o lo que fuera. Digo, pero además de eso nos pega también porque el dinero que el productor recibe, sacada de las retenciones, al precio, al valor que tiene hoy el dólar, le sirve muy poco para gastar, para consumir, para tener, porque es un dólar muy, muy bajo. Caro para importar. Y por otro lado nos pega también porque todo lo que se lleva al Estado Nacional de Retenciones, a diferencia, por ejemplo, de las regalías petroleras, a Santa Fe no vuelve un centavo. Entonces nosotros producimos, explicamos gran parte de las divisas que ingresan al país, que ingresan por lo que produce Santa Fe, y no viene Cacu, es una nada. Y las rutas están en un estado calamitoso, las rutas nacionales, con un tema doble. Y uno que es el más importante, se está empezando a matar gente, porque las rutas están hechas pelota. Y segundo, si no lo quieren hacer por humanidad, porque está de moda hoy no ser humano, y ya está de moda ver todo en términos económicos, estamos teniendo complicaciones con el costo logístico. Es mucho más caro hoy sacar un camión de cereal por el estado en el que están las rutas, porque se hace todo más lento, porque se rompen más rápido los camiones, porque, bueno, si no lo quieren hacer por los seres humanos que se están matando en las rutas, háganlo por el costo logístico de la Argentina, que es complicado y que, mirá, yo me acuerdo de una campaña de Ricardo Alfonsín, presidente, 2011. que Richard decía siempre que
Claro, 13 Richard años le decía tuvo. siempre, ¿cuánto tenías? 13, 2010, 13. 2005. Yo estaba con Richard. Yo estaba con Graham. Pero bueno, Está muy bien, Caco, igual, está muy bien. Estás impecable. Richard que salía más caro mandar un flete de Jujuy a Rosario que de Rosario a Rotterdam. Bueno, hoy es mucho más caro todavía. Y en gran parte porque la logística de la Argentina, que en gran parte es rutas, está destruida. Ahí te metiste en un quilombo que creo que vale la pena, no sé si Pará, hoy. vamos con una más de Six, Sí, perdón, una de Tommy Yo, y pues, cerramos. Yo pregunto. Sí, no, acá. meteme una más, meteme No, más. porque es interesante, y esto puede ser aburrido para el oyente, pero le voy a preguntar igual. Artículo 121 de la Constitución Nacional, no sé si bueno, es el 124. Los recursos originarios son de las provincias. Digo, el oro de Catamarca es de la provincia, pero lo que produce el suelo de Santa Fe no lo es, simplemente porque No. se le produce. ¿Cómo funciona eso a nivel jurídico? No puedes. Habrán hecho reclamos, me imagino, ¿no? Digo, ¿qué es del suelo y qué no es del suelo? ¿Qué es un recurso originario y qué no es un recurso originario? Mirá, no sé si hubo algún reclamo, la verdad que me mataste con la pregunta. Creo que no sé, porque no es nuestro. En Es como realidad, si- algo nos tendrían que tirar, un cospel, una moneda, algo, porque la verdad es que gran parte de los dólares que ingresan al país salen de esta provincia. E insisto, porque a ver, muchas veces parece que la defensa del campo es una defensa, si se quiere, de las grandes corporaciones y de los tipos que lo estaban chiflando a Raúl en la sociedad rural. Eso dejémoslo para la provincia de Buenos Aires, por lo menos para la sección sexta, séptima, esas grandes extensiones de tierra, de gente que en realidad tiene el campo en Torquís, pero vive enfrente de la biela. La gente nuestra, para nuestra gente la biela es una parte del auto. Claro, claro, exactamente. La biela para que No sabe, conocemos la es un café biela. en Avenida del Hierro. Para que no sabe. Para nuestra gente no, para nuestra gente es una parte del auto la biela. No conocemos la biela. Yo, porque me tocó ir algunas veces, pero si no conocería nunca la biela No, tampoco te perdés desde mucho, acá. Caco, tampoco te perdés Es lindo, mucho. yo banco la biela. De hecho, tuve Y- café la semana pasada. Me siento atacado. Y estamos acostumbrados así como muchas veces se ve desde la órbita del terrateniente, del hombre vestido que anda caminando por la calle como con esa campera de gamuza y el pañuelo. Santa Fe es una provincia de chacareros, de gente que tiene pocas hectáreas, Claro. que es más, hace alguna moneda alquilando o trabajando, prestando servicios para otro productor. Pero la gran mayoría es gente de pocas hectáreas, gente que no alcanza ni a subdividir, porque la ley ni siquiera le permite subdividir después que se muere el abuelo, porque son pocas las hectáreas. Entonces, gente de 40, 50 hectáreas, ese es el corazón de Santa Fe. Yo siempre digo que hay una canción de folclore que se llama Merceditas, que a mí me gusta mucho porque a mí pinta a Santa Fe, cuando dice donde crecen los trigales. Esta provincia es eso, una provincia de trigales, ahora de soja, pero donde estamos trabajando, además está teniendo cada vez más rendimiento en la alfalfa. Atención, productores agropecuarios. Pero la gente no se le anima tampoco, porque es una provincia donde de verdad llegamos a tener, en el mismo perdimos un montón de productores agropecuarios. Eso es cierto. Y esperamos no tener que perderlos ahora, porque cuando arranca el ciclo del endeudamiento del productor agropecuario, después se hace muy difícil salir de ahí. Claro. Y bueno, los bancos se hacen la fiesta con Por nuestros ejemplo, los productores Grobo ahora agropecuarios. está en concurso. Los Grobo no Los están globos pudiendo pagar la llamaban deuda. curso preventivo, así No es el ejemplo de productor agropecuario de la provincia de Santa Fe, Lógico. Che, vamos que con en la realidad Sí, muchos te de los voy a apuntar nuestros... por el que creo que es uno de los grandes desafíos que tienen enfrente como gobierno, que es la Convención Constituyente del 14 de julio. Arranca efectivamente el 14 Gran de julio, desafío. ¿verdad? Arranca el 14 de julio y termina sí Perfecto. o sí, con texto o sin texto, el 14 de septiembre, El 14 porque de la ley septiembre. nos da el plazo máximo de 60 días, o sea que o se produce o se produce la Constitución. ¿Cuáles van a ser La los nueva puntos Constitución. claves para ir siguiendo esa convención desde afuera? O sea, ¿cuáles van a ser las problemáticas que van a tener que encarar y cómo están planeando abordarlas? Bueno, primero, algunos artículos que tienen que ver con la organización del poder, con la democratización del poder. El más rutilante para los medios es la reelección del gobernador, pero en realidad se enmarca en un límite de 2 mandatos para todos los poderes provinciales, para todos los cargos provinciales, gobernador y legisladores.
limitación de edad para ser juez, que también es importante acá, limitación de fueros. Acá los legisladores tienen fueros hasta inclusive para ser indagados. Un legislador no puede ni siquiera ser citado a declarar en una causa, o sea, no puede ser investigado. Eso es una limitante importante que acá queremos eliminar. Además de la incorporación, por ejemplo, de ficha limpia y de la modernización de la justicia. Y rediscutir el régimen municipal para incorporar la autonomía municipal. Acá en Santa Fe estamos en deuda con la nación. También después incorporar algunas cláusulas vinculadas a responsabilidad fiscal, que acá en Santa Fe la valoramos mucho. Nuestra provincia es una provincia que más o menos gobierna quien gobierne, respeta su fiscalidad. Calculen que cuando todas las provincias tenían cuasimoneda, Santa Fe no necesitó tener cuasimoneda. Claro. Eso habla de que tenemos una preocupación compartida por todos los partidos políticos de más o menos tener un margen de responsabilidad fiscal que cuide la plata de Santa Fe. Hay muchos piamonteses acá, el piamontés cuida mucho la plata y ahora va a ser una constitución piamontesa esta, si se quiere. También incorporación de nuevos derechos. Santa Fe, si bien tiene una constitución que en su momento fue modelo, porque inclusive tiene un artículo que es el 6º, que es maravilloso, que dice que la provincia de Santa Fe reconoce todos los derechos que reconozca la Argentina y que se reconozcan después aún de sancionar la Constitución. Así que en eso es de vanguardia, pero queremos trabajar muchos nuevos derechos y garantías, adecuarnos a los tratados internacionales de derechos que la Constitución Nacional reconoce y Santa Fe todavía no tiene incorporados, avanzar en derechos en educación, que son importantes y que acá es una Constitución del 62, ni siquiera tiene la obligatoriedad de la escuela secundaria. Hay un apartado importante que estamos trabajando de derechos digitales, ahí va a ser de vanguardia, va a ser una Constitución que si se aprueba lo que estamos trabajando, va a haber derechos vinculados al derecho a la intimidad, a cuestiones vinculadas a la ciudadanía digital, que va a ser ahí de vanguardia. En Santa Fe el viernes tuvimos un foro de derechos al consumidor que también pretendemos que sea una cláusula bastante más moderna de lo que establece el resto de la legislación argentina. Pero bueno, va a ser una constitución que pretendemos Maxi nos ha planteado que sea la constitución más moderna y vanguardista del país. Vamos a trabajar para generar consensos en torno a eso, porque queremos que sea, además de moderna y vanguardista, exprese la expresión de una mayoría muy amplia, y eso implica no solamente a nosotros, a Unidos, sino también a izquierda y a derecha de Unidos, el mayor consenso posible. Claro. Cacu, la forma de la votación es tipo núcleo de coincidencias básicas, Pacto de Olivos 1994, o se vota propuesta por propuesta y la que no pasa, no pasa. A mi disgusto, a ver, se vota propuesta por propuesta. Ah, mirá. Yo que soy un nostálgico. Y Se hizo una ley de reforma, de necesidad de la reforma, claro, que es muy amplia y que establece, sí, en algunos casos, sentidos. Porque el sentido siempre es, obviamente, claro, avanzar y no retroceder. Pero bueno, yo era partidario de... Porque en realidad más temeroso de lo que podía ser la elección. La elección en realidad fue muy buena para nosotros, claro, y para claro, los sectores más racionales, pero corriendo el riesgo en este momento de locura de tenías que el reparo que tuvo termine Raúl siendo... en ese momento, básicamente. Claro, y eso que no había conocido todo lo que pasó después. Imagínate lo que hubiera sido una constitución en este tiempo. Una vez yo leí no sé cómo se llama, un anónimo, sería jurídico, no sé cómo se llama, que decía que las constituciones son los chalecos de fuerza que se ponen a los pueblos en tiempos de lucidez para prevenirse en tiempos de locura. Excelente. Bueno, este es un tiempo, hacer una constitución en tiempos de locura era un riesgo. A mí me parecía lo otro. Perdí abrumadoramente la discusión. Afortunadamente, evidentemente, hay gente mucho más democrática que yo, empezando por el gobernador en Unidos para Cambiar de Santa Fe. Salió bien. Bien. Vamos con la última, dale. No, lo que te iba a preguntar es más que nada de burro, de ignorante, de que si sale sin textos o si se cae, ¿cuánto tiempo tiene que pasar hasta volver a intentar una reforma? O sea, ¿cómo es el curso legal ahí? No, vamos a trabajar para que salga. Sí puede haber artículos que no haya consenso y que queden como estaban. Porque perfecto. hacer una reforma parcial
lo que no logre, qué sé yo, no sé, determinado artículo que se propone su reforma, no se acuerda un texto para reformarlo, queda el que estaba. Claro. ¿Y ya tienen algunos de esos artículos que ya saben que ya van a salir sí o sí? ¿O todavía no? Vamos a trabajar para que salgan todos. Bien, bárbaro. ¿Hay alguno que sea polémico? ¿Hay alguno que diga si vamos a ir a cuarto intermedio, último minuto de votación? No, creo que va a haber mucho debate en torno a los límites y alcances de las autonomías municipales, porque acá hay una tensión que siempre existe. Es hasta qué punto la autonomía no aumenta las desigualdades. Vamos a sacarlo de los distritos y pongámoslo en las personas. Pongámoslo en las personas. Sixto tiene la fortuna de haber heredado 4 departamentos y 100 hectáreas en la zona núcleo de la Argentina. Pero Tommy no tuvo esa fortuna y se creció en una vivienda alquilada. Y yo le di autonomía a los dos. A Sixto lo potencio y a Tommy lo estoy jodiendo. Cuando Tommy me venga a pedir, y yo le digo, no, hermano, bancátela porque vos sos autónomo. Bueno, pasémoslo a los territorios a eso. Entonces siempre la discusión por la autonomía también es una discusión por la distribución federal de los recursos. Y el federalismo también es si se organiza o no de manera solidaria una sociedad. Entonces Rosario o Santa Fe Capital tiene una espalda para autonomizarse que no tiene Fortín Olmos. Por ende va a haber siempre una discusión en torno a qué tipo de ciudad, qué autonomía, y a su vez también cruzada por otra cuestión. En el 94 no estaba tan desarrollado como ahora el concepto, y Sixto seguramente es mucho más, Iba a eso, creo. más experto en el tema, el concepto de lo metropolitano que ahora. Rosario, por ejemplo, ¿es Rosario o es el Gran Rosario? Y Rosario es la ciudad del millón de habitantes y pico, del millón y pico de habitantes, o también es Pueblo Ester, que está a 20 kilómetros y que está recibiendo mucha gente que se va desde Rosario. Bueno, todo eso también es una discusión que va a cruzar, por eso nosotros incorporamos en esa cláusula municipalismo, reforma del régimen, autonomía y la incorporación del derecho a la ciudad. Perfecto. Vamos al cierre, vamos a la última, dale. No, yo iba a hablar justamente de áreas metropolitanas. Es interesante porque en Santa Fe el impuesto a los inmuebles lo cobra la provincia y después lo redistribuye. Entonces, lo que paga alguien que es dueño de un departamento en Puerto Norte, una de las partes más caras de Rosario, eso lo cobra la provincia y después lo puede redistribuir. Y entonces pero redistribuye el 90%. ¿Cómo? Repartimos el 90% nosotros. Y justamente esa puja creo que va a estar, ¿no? Es decir, cuánta autonomía tiene que tener un municipio para cobrar su impuesto inmobiliario o repartirlo al resto. Así que, nada, estamos esperando. Obviamente, y la tensión, y más en estos momentos de hasta qué punto un municipio puede crear o no crear nuevos impuestos, la duplicación de impuestos, los tributos que por ahí se pueden pisar. Insisto, en el fondo de todo está, Santa Fe es una provincia que con todos sus bemoles viene haciendo mucho camino en intentar generar una mayor equidad territorial. El norte santafesino siempre estuvo postergado. Hay lugares del norte que hace poco accedieron a la electricidad, mientras el sur santafesino tiene estándares de vida en algunos lugares propios del estado de bienestar. Te tiene una última. La provincia entonces también tiene que ahí ver cómo se organiza para que a ese norte o a esos lugares más postergados la autonomía no sea un castigo, sino una posibilidad. En Colombia, Bogotá puede ir absorbiendo los municipios linderos si el municipio así lo quiere. Entonces, la ciudad de Bogotá es como un municipio que va absorbiendo los demás y los va incluyendo dentro de su trama urbana. La tiro ahí para que... Hay mucha identidad acá en Santa Fe. La tiro ahí para que resuene. Bueno. Lo veo difícil, hay mucha identidad. Anda a decirle a la comuna que mande alfajores Cacu Cándido. Me están diciendo eso, así que la próxima te venís al piso con alfajores y aparte vamos a hacer en plena convención o cuando se acerque alfajores además, santafesinos, que nacieron en la convención del 53. Mirá. Ahí va.
Buen dato, acá la producción te Porque dice, había sí, me un interesa. tipo que era Merengo, que le decían Merengo, que es el de la marca de alfajores, todavía sigue estando la confitería Merengo. Ah, buen dato. Merengo alojaba en su casa, en la Están planta diciendo acá alta de su Merengo, casa, Merengo. alojaba convencionales y tenía que darles alguna colación y ahí inventó esa exquisitez del mundo, que es el alfajor santafesino, que es el más rico de la Argentina. Tiramos a la mierda a los de Mar del Plata y a toda esa gente. Además, le ponemos dulce de leche nada más. No le ponemos ni picante, ni sal, ni sal Claro, gruesa, ¿qué ni es esa? pimienta. Dulce de leche. Esas blasfemias para el alfajor. Cacu, te esperamos acá entonces. Muchísimas gracias, felicitaciones, un abrazo a toda la militancia ahí. Y bueno, te esperamos acá en el piso cuando puedas y cuando quieras venir. Mil gracias, Cacu. Chao, Cacu, Dale. muchas gracias. Gracias, Abrazo muchachos. Nos vemos. Bueno, pasaba Chau, Cacu chau. Cándido, que nos dio 45 minutos de Maestro, nota vos. ininterrumpida. Le Un quemamos la fenómeno, gorra, me dijo. Un ratito. Yo me sentía, bueno, gracias Cacu, que siempre es muy generoso con la militancia además. Y eso lamentablemente es una Un cualidad tipazo total. que está faltando. Sí, algo... Que no salió los alfajores es lo más Hambre importante de tengo, todo. no tengo un ¿Qué hambre. pasó? Algo interesante sobre lo que dijo, sobre Asindar, viste que dijo que Sí. están en conflicto desde que arrancó el gobierno de Milei, Ajá. y es el distrito más importante en el que ganó la Libertad Avanza, igualmente. Algo había leído Sí, increíble terrible, eso, ¿no? terrible. Efectivamente. De hecho, de los, o sea, repasando rápidamente la elección, Vino con porque la data. charlamos mucho con Cacu, pero de los 10... No, vale, pará, trajiste data, tanto Hay la elección de data. Santa Fe como la de Formosa. De la de Formosa, Hay sí, datita. un poquito, ¿viste? Vamos a ir charlando. Un montón de también. data. Nada, un poquito. Bueno, cuestión. No, de los De 10 Memphis de la los 10 Lucera. departamentos más grandes que tiene Rosario, que juntarían el 54 del padrón total, Sí. uno de esos distritos es Constitución, que es el que gana la Libertad Avanza. Después en otros 6 ganó el peronismo y en 4 lo mantuvo. Constitución, Unidos. que es el departamento en donde está el quilombo de Hacienda. Asindar, sí, exactamente, donde está, no sé bien qué es de Asindar, que es una fábrica. Esto es, te vas a ir desvistiendo a medida Sí, que sí, vayas sí, dando Hacienda, no, una. hace clavos. Al Cada que va a data, una una provincia. prenda, Menos que prenda. solamente 2 provincias para que traigas. No sé qué vamos a hacer la semana que viene cuando haya 4. Vas a terminar. Veremos. Semana que Bien. viene- Quizá traigamos ¿qué usos. semana que viene? La semana que viene hay votaciones en otras provincias que vamos a estar anunciándolas en las redes sociales en @ahorastream. Así que síganos porque vamos a traer mucha más data. Contame un poquito más, amigo. ¿Pero querés que te cuente de Rosario, no? ¿De Santa Fe en general? O Contame Santa Fe en general, alguna data te haya escapado y vamos a Formosa. que me algo de interesa. lo que se haya escapado? No, lo dijo todo más que nada acá, lo de la notón, presencialidad. ¿eh? Sí, la verdad que sí. Lo que sí es, no destacó los porcentajes en Rosario y en Santa Fe, que fueron realmente muy bajos, de 46 y 48. O sea, más de la mitad no fue a votar. No fue a votar. Sí. Hacía mucho frío. En particular en Santa Fe y en Rosario. Después en la provincia en general sí 52. No, y después todo lo que dijo Cacu y lo que dijiste vos también en tu pregunta de las 3 visiones, son todos ganadores. En Fue Santa raro Fe. eso, Sí, ¿no? sí, A es mí me bastante raro. sorprendió eso. Es quiero bastante decir- extraño. A ver. Quiero decir dos cosas. Primero, una trivial, que es que estamos sentados de menos bigote a más bigote. Buenísimo Además, unos dato. chiquitos. Lo mío no es bigote Para igual. que sepan. Es de Hades. Segundo, algo que podemos, que podemos hablar es que ahí el Cacu habló un poco de los derechos digitales. Ok. Y no lo llevamos a preguntar porque la verdad que lo ametrallamos a preguntas. Pero Particularmente vos. Sí. yo estaba. No te queríamos decir nada, pero... Sí, lo maté a preguntas. No, está bien, Cacu, está bien, te buena bancamos, Poné te WhatsApp, bancamos. Cacu, que me clavaste. Más allá de eso. Y después pasa factura, está bueno eso. No, Sí. que con todo esto de Mengolini, tengo un derecho a que no aparezca el libertario 423666 con un video generado por IA de yo teniendo sexo con un chancho. Digo, ¿eso es un derecho que yo tengo? ¿Cómo se regula o no se regula? Es un ¿Cuál buen es el debate. límite de la inteligencia artificial para que no me hagan unas fake news? Es un Abro buen el debate. Es un buen debate. Yo creo que, bueno, nos quedan 2 minutos de programa y quédense porque aparte viene Marcelo Stubrin con Daniel Nieto en Cucumelo Stream ahora a las 10 en punto, así que no se lo pierdan porque viene una entrevista de la puta madre y estaría bueno tenerlo con más tiempo, pero yo creo que hay que ir a la identidad digital, sin lugar a dudas. ¿Qué es la identidad Hay que espejar el ordenamiento social en el mundo virtual. Hay que de alguna forma personalizar las cosas que decimos y que hacemos. No podemos estar liberados a la violencia, a las humillaciones, a los doxeos, a la invención de videos, porque a veces pasan estas cosas. Entonces, me parece a mí que en algún momento del futuro no tan lejano vamos a terminar llevando a que, bueno, nada, Eso el implica- tilde azul como la forma de vida Claro. estándar de las redes. ¿Y eso implicaría cerciorar el derecho, si se quiere, que hay hoy en la digitalidad del anonimato? Es que, a ver, esto está buena esa discusión, porque la discusión esa es identidad contra libertad de expresión.
En la vida real, ¿vos ves cercenada tu libertad de expresión por tener un documento nacional de identidad? No, para nada. Bueno, listo, ¿por qué debería ser así en las redes? A Ah, menos que pero seas porque- un perversito. Claro, exacto, porque yo no soy un perverso. Claro, pero estaría No bastante sabemos. bien, me parece a mí, me parece a priori, me gustaría de vuelta que haya gente que por ahí venga a postular lo contrario, porque no estaría tan mal que la gente vuelva a tener vergüenza de ser sádica o de querer perseguir mujeres. Bueno, alguien te puede decir que Alexander Hamilton, cuando escribe Los Federalistas para defender su constitución, lo escribió Sí. todo desde el anonimato. Digo, por Sí, miedo a bárbaro, censura. pero Alexander Hamilton no fue en contra de ninguna ética ni moral compartida, ni tuvo nada que ver con su propia personalidad, su propia identidad. Yo no digo que no haya piezas anónimas en las redes. Claro, esa Lo era la que sí pregunta. digo es que cuando nosotros emitimos opiniones en las redes, cuando nosotros estamos en una red social, tengamos alguna identidad marcada. Digo, en concepto de que vos vas a tuitear algo. En concepto de... Yo voy en contra de los autos, por ejemplo. no, pero digo, está bien, pero personalmente, sos Visibandido 2. Visibandido civilizado sería. Ya es Bueno, Visibandido la gente 1. debiera saber que Visibandido civilizado le pertenece a Sixto Cristiani. Yo por eso, siempre que digo hablo con mi nombre y mi apellido. Obvio. Y me hago obvio. responsable. Es una opinión de mía, las puteadas. puedo estar en desacuerdo. Como decirlo de Hamilton, hay un montón de obras que se escribieron desde el anonimato y son increíbles. Es algo que no sucede tanto hoy. Yo creo que una cosa es la producción artística y académica y otra cosa tiene que ver con... si Alexander Hamilton hubiera perseguido a sus competidores en la época, probablemente hubiera terminado en cana. Entonces, Seguramente. me parece que ahí es donde tendría... O hay que subir los estándares de seguridad en las redes sociales o tenemos que prohibir el anonimato. Prohibir el anonimato, para mí, como te digo esto, es impracticable en las redes prohibir el anonimato. Es como querer prohibir blockchain. No va a suceder porque siempre la tecnología, digamos, está un paso adelante y siempre el sistema se puede volver a construir sin perjuicio de ninguna persecución que pueda llegar a haber del Estado. Yo creo que. En las redes sociales más oficiales o multitudinarias tendría que haber, me parece a mí, una identidad Para mí, adherida. Yo estoy de acuerdo con la identidad adherida. Para mí el anonimato tiene que ver justamente cuando alguien rompe las reglas de convivencia. Entonces, vos podés ser Claro. trollcito libertario 34666, pero cuando me decís Sixto te voy a atropellar Claro. con mi Ford Ranger, yo le diría a Twitter, che, negro, escuchame una cosa. Este tipo me está amenazando y me quiere matar. ¿Eso viola tus códigos? Sí. Si los viola, decime quién es, así puedo hacer la denuncia. Porque Obvio. si no, hay gente que puede ir amenazando Claro. a diestra y siniestra porque les pinta, porque no les gusta lo que digo. Entonces, cuando ese ataque justamente viene financiado por el gobierno nacional, se invierte la carga del derecho a la libre expresión. Veo cercenado mi derecho a la libre expresión porque cada cosa que digo, porque es en contra del gobierno, recibe un aluvión de anónimos, que no sé quiénes son, pero sabemos todos que están financiados por el gobierno, a atacarme. Y eso busca de alguna manera la censura. Totalmente. El problema, como bien marcaste, es cuando le mandás a X y X te dice, te contesto de 3 a 12 meses Y nos vemos. y después Oh, nada, se peor, escuda. no viola mis códigos, Claro, disculpame. no, te pide directamente, bueno, traeme una orden judicial. Como, Claro. mirá, no voy a poner una demanda entera porque Juancito 123 me dijo que me va a matar con una Ford Ranger. Entonces, abrazo a los amigos de Ford que estamos haciendo una buena publicidad de ellos. Che, son 22:52. Sí, Vamos ¿querés con que hablemos Formosa, dale. Sí. Sí, bien. ¿Te parece recortar la cuestión de los municipales y hablar solo de diputados? Contame Formosa y. Perfecto, vemos. bien. A ver. En Formosa sí se eligieron esta vez. Todo bárbaro. en 7 minutos, dice. Voy a hacer en menos, lo que sí. Decían que es muy rápido para cargarme por Exacto. los partidos, pero es muy lento para llegar al partido. Efectivamente. ¿Viste? Porque Eso llega es como increíble. 20 minutos tarde. Pero está bien. Y de paso voy a avisarle a la producción que le voy a pedir las placas que están ahí en el A grupo. ver, a ver qué Y tenemos mientras ahí. les doy el tiempo para que las busquen un poquito, le voy a mandar un saludo a W40, un capo. Siempre me manda un saludo, así que W40. se lo voy a devolver. Sí, W40. amigazo, Un ya. usuario del chat. De un usuario del Yo estoy chat. en celu, así que Exactamente. no estoy viendo nada. Bien, entonces te cuento un poco de elecciones A ver. Formosa. Primero, hay dos datos importantes. Primero, ¿qué se elige? Se eligieron, bueno, cargos municipales, concejales, bla, 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 pero por sobre todo, lo más importante, diputados provinciales. Ahí tenemos. ¿Qué ¿Qué tenemos ahí? Contá un poquito qué estamos Eso viendo. es Samaniego, bien. Ahí estamos viendo los pantalla. resultados por candidato, porque ese era el segundo dato importante de Formosa, que es que tiene la ley de lemas. El peronismo fue todo unido con Gildo Infran, 67,24 sacaron y el resto se divide Confederación Frente Amplio Formoseño A ver, y marca- Partido de la marca, Libertad dame un Avanza. toque. Partido Sí, Justicialista, Gildo Fran. Exactamente. Samaniego, 67 puntos. exactamente. Estos diputados, porque también se 200 votaron votos. convencionales constituyentes. Y después lo de abajo son listas, son lemas
No. Candidatos. Estos son todos candidatos. Ah, Los todos lemas, candidatos. fíjate, los que tienen el mismo color Por eso te digo. son los lemas juntos. Por eso te digo, hay lemas Por ahí. eso le voy a pedir a la producción que ponga la placa que dice diputados lemas. Agustina Vilaggi está, mirá. ¿Quién? Agustina Vilaggi, Gabriela Neme, radical. A ver, ¿Cómo se para que te compone digo la bien cómo está Confederación Frente puesto. Amplio y Formosa? ¿Qué partidos son? Diputados Formosa no. Diputados Formosa, sí. Andrea Carvajal, te lo había dicho a Fer. Ese, ahí tenés por lema. Así salió. Ahí está, Ese ahí va, es el ahí resultado va. de la elección. El oficialismo se jugaba de las 15 bancas en juego, 9. Tuvo pareja, ¿no? La elección. Sí, como en general. Sí. Y en la oposición 6. A ver, 200 lucas de votos, ¿no? 68 puntos, Insfran. Exactamente. Segundo sale, Movimientos Libres del Sur. el Confederación Frente Claro, está Amplio desordenado. Formoseño, ¿no? Que eso en convencionales constituciones está encabezado por Poltroni, que es el libertario, que ya no es más libertario, Llegó que es Mula, Villarroel, ¿te senador. acordás? La Sí, propaganda que exactamente. Agarró en mula Es de ese. acá desde el Congreso. Que de hecho le fue muy bien, ahora vamos a verlo rápidamente, así Ian no me reta. Si Partido podés Libertad pasar Avanza, a la que dice no lemas, sino candidatos convencionales. Pará, Confederación mientras cambian la planilla. Esos resultados convencionales. Como que Sí, mientras que igual cambian- salieron prácticamente igual. En términos No, no. albertísticos, mientras cambian la filmina. Sí. Confederación Frente Amplio Formoseño es la de Poltroni, no es Partido de la Libertad Avanza. Exactamente, Partido de la Libertad Avanza es el que dice Porque Partido de la Libertad Avanza. Poltroni es Villarruel, Exactamente. que se peleó con la Libertad Avanza, Exactamente. entonces fue afuera de la Libertad Avanza, entonces la Libertad Avanza tiene otro candidato, Sí. que es de la Libertad Avanza, pero no es de la Libertad Avanza de Poltroni. Exactamente. Si Y no salió es, ¿usted me tercero. entiende? Bien. Salió tercero y es muy importante también que es la provincia con mayor con menor ausencia en las urnas. Mayor participación. Exactamente, no me salía la palabra, muchas Mirá. gracias. No, está muy bien, está muy bien. 65% sacó, bastante bien. ¿Cuánto de participación? 65% de Muy por participación en una encima de- legislativa. También que se elegían cargos nacionales no, pero de diputados provinciales, a diferencia de Santa Fe, pero bastante Mirá, bien. pasamos de slide. Quiero ver la de Poltroni. Yo quiero ver qué piensa de Rombolá del régimen autoritario y totalitarista de Formosa No, y Quinzón. yo te iba a preguntar, te saco del enredo si querés. Yo te iba a preguntar por qué opinás de la ley de lemas. Es una mentira, una trampa al electorado y una práctica completamente obsoleta. Si querés podés Me gustan las lemas explicar qué para es la las ley de lemas. internas. No, a mí no me gustan los lemas para nada. Pero para ¿Por qué? absolutamente Es como nada un me ranking. gustan los lemas. No, No, es un ranking. Es una Por el mentira del contrario. electorado de ocultar un candidato atrás de otro Claro. candidato. No, la verdad es que no. Va, yo estoy completamente en desacuerdo y no le voy a esquivar al bulto. Yo no estoy de acuerdo con nadie que haya repetido tantos mandatos adentro de una misma provincia. 7 mandatos Completamente consecutivos. en contra. Dicho esto, los formoseños siguen votando, qué sé yo. Sí. O sea, Bueno, no es- conozco Formosa, de una única provincia que me faltan. No me gusta, visto desde el puerto, no me gusta. No me Sí. gusta que en Francia el tipo Ok. gobernando desde la recuperación democrática hasta la fecha. La Pero bueno, me votación de gustaría saber qué Rombolá carajo pasa. Se Bueno, abstiene eso por es un demasiado poco- porteñismo en sangre. Está muy bien. Le vamos a dar Tiendo a creer que es la un régimen abstención absolutamente autoritario. porteña. Tiendo a creerlo, por supuesto, pero no. Ok. No me gustaría tampoco decir hay una dictadura ahí porque no. Yo no dije dictadura. No, Nunca vos no soy dijiste nada, de dictador, hecho. yo no Me dije hiciste la nada. pregunta y la esquivaste. Pero Está bien. Cuando uno no sabe, pregunta. Está muy bien, está Para muy eso bien, lo está tenemos que traer a Carabajal. Fernando Carvajal te dice, en Formosa hay una dictadura. Él Ok. como ex juez te dice, hay una dictadura en donde, que tiene sentido, ¿no? En donde la construcción de poder, producto de una consecución de mandatos de Gilles France, llevó a comprar y a corromper a todo el sistema. Con la tuya y la nuestra, la coparticipación que le dan a Formosa. Que digo, es un Exactamente. poco lo que habíamos hablado justamente con Cacu recién, ¿no? Esto de, bueno, oye, ok, si hay una desigualdad territorial que hay que de alguna manera igualar. ¿Cuáles son los límites para ciertas zonas que aún a pesar de tener bastante redistribución, no tienen los resultados que uno esperaría? Totalmente. Tengo una cuestión más. A ver, dale, sí, avancemos. O sea, algo que sí es relevante. Quedan 3 minutos, ya viene Marcelo ya, Sturing ya, ya. con Dani Nieto, ¿eh? Lo cerramos así, porque justo sacaron el tema Meta, de meta. la cantidad de mandatos de Gildo, que son 7 consecutivos. 7 consecutivos. Sí, bien. lo que les contaba era que se votaron convencionales constituyentes, Goat. es decir, que se viene una reforma constitucional con el objetivo de sortear el fallo que sacó la Claro. Corte hace Estuvo recientemente complicado en un poco. momento. Estuvo muy complicado y se ¿Qué adelantó, decía la dijo, Corte? ¿saben qué? Y se metió y bueno. Y la excusa es, o sea, va a poder hacerlo porque sacó 67% de los votos, o sea, lo va a hacer. ¿Quiere hacer reelección Eh, indefinida de gobernador? Creo que ya hay. Ya no la eh, necesita, boludo. El 7 tema es mandatos que en lleva. virtud del fallo, Ahora eso sacó los se le cerealistas, cae. ¿ya está?
En virtud del fallo, se le cae y lo que planea es hacer una reforma para poder tener un segundo mandato. O sea, sí van a pasar a ser 2, pero el primero es porque Claro. es en el que bien, la qué sé yo, Vanessa. Claro, ya mete no un tiene mandato energía, más. boludo, igual. Ya no ¿Cuánto tiene energía? energía. Ya Entonces, está. conclusiones de las elecciones de Formosa, aburrís, Gildo boludo, Frank gobernar. consigue un mandato Para mí, más. estás Eso jugando- es para lo mí estás que- jugando a lo que hacer quería el- concluir. Pará, le queda un mandato encima No, todavía. o sea, tiene que cumplir que arrancó 2023, y yo creo que en virtud de los resultados que se vieron el fin de semana, va a tener otro más. 2027 a Para mí, 2031. quieres jugar a ser el gobernador con más Pero reacciones no lo sé, del que se país. muere antes Es su también, único puede pasar. objetivo, es tener Pará, el récord. bancá. Quiere el récord. Tommy, jugátela en cámara. Sí, Para vos, Gildo Fran, ¿va a modificar la constitución y ganar un próximo mandato? sí, sin duda. No es Jugadísima jugármela. la- Apuesta más fácil de tu vida. Jugadísima la Sí, sí, predicción, ¿eh? Acá tenemos a Ian que nos está diciendo que redondeemos porque viene Marcelo Stubrin y lo va a entrevistar Dani Nieto en Cucumero Stream. No se lo pierdan. Ahora mismo quédense enganchados. Gracias, Cacu Cándido, por estar. Gracias, Sixto Cristiani. Gracias, Tommy Hertz. Gracias, Santo, ahí mirándonos con apoyo logístico. Suscríbanse, pongan like ahora stream y quédense que viene un notón